Hello, hello, hello. Saludos a todos. Vamos a... Teníamos tiempo que no nos conectábamos. Vamos a ver si introducimos un tema. Hemos hablado muchas veces de este tema. Vamos en detalle con este tema. Vamos a invitar a algunas personas que se conecten. Ya casi estamos comenzando. Me es necesario hablar porque he estado escuchando mucho sobre este tema y me gustaría aclarar qué nos dice las escrituras y qué significa este concepto en la Biblia. Este ha sido un tema de discusión desde el principio de la era cristiana, desde el primer concilio de Nicea. De hecho, fue la razón por la cual el primer concilio de Nicea duró varios meses. Duraron mucho tiempo para ponerse de acuerdo con este tema y hubieron prácticamente varios grupos que se dividieron de obispos. El tema de la divinidad de Jesucristo. Buenas noches, Víctor Disla y todos los que se vayan conectando. Esto fue un tema de discusión, o sea, Cristo es un ser divino, era un hombre, y ahí los arianos, que eran los que tenían una postura bastante fuerte con esto, que no creían en la divinidad de Cristo, o que era un ser divino pero que no era Dios, que si Cristo es Dios o él no es Dios, si es hombre, no es hombre, que es un ángel. Y ese ha sido un tema de discusión durante mucho tiempo. Hoy en día, bienvenida Rosa, me es necesario hablar de este tema, ¿verdad? Muchas personas me han hecho la pregunta directamente. La gente dice, ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? O sea, es lo que la gente me pregunta, muchas personas. Pudiéramos comenzar hablando de Dios. Estoy buscando cómo articular las ideas de manera correcta. Lo primero es que la Biblia habla de algunos detalles sobre Dios que debemos tomar en cuenta y que siempre a la hora de hablar de estos temas siempre lo saco a relucir. Uno de ellos está, me parece que Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Debe ser el verso 16. Sí. Es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al cual sea la gloria, el imperio sempiterno. Amén. Aquí dice que a Dios nadie lo ha visto. Entonces, bueno, obviamente Cristo no es Dios, porque a Cristo sí lo han visto. Dice que a Dios nadie lo ha visto. Pero la Biblia habla de que Israel vio a Dios. Mucha gente dice, bueno, vio al ángel de Jehová. El texto no dice el ángel de Jehová. Aunque pudiéramos aplicarlo, que es una teofanía del ángel de Dios, o de Yahvé, o de Yahweh. Pero en Éxodo, me parece que Éxodo 24, si mal no recuerdo, nos dice que los hijos de Israel vieron al Dios de Israel. Pero aquí acabamos de leer que a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿cómo es posible? Verso 10, vamos a leer del verso 9 en adelante. Éxodo 24,
Bendiciones, pastor. Pastora Zulma, pastor Jonathan Miller, todos los que se estén conectando. Teníamos días que no podíamos transmitir, pero aquí estamos nuevamente. Dice, sí, eso estamos en Éxodo 24, 9 y 10. Vamos a ver si avanzamos un poco. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Estamos hablando 74 personas. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Aquí dice claramente que vieron a Dios, pero Pablo dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Aquí entra un poco en contradicción. También en Juan capítulo 1, también dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El verso 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, también dice que Abraham vio a Dios. Dice que vinieron 3 varones y uno de ellos era Yahweh. Ahora yo me hago una pregunta. Si a Yahvé lo han visto, y aquí dice que a Dios nadie lo ha visto, entonces Yahvé no es Dios. O Yahweh. O Jehová, como la mayoría, muchos de ustedes lo conocen. Porque hay un principio aquí que dice que al Padre nadie le ha visto jamás. Bienvenido, Francisco John. Entonces Abraham habló con Dios. Pero ¿con quién habló Abraham? Porque a Dios nadie le ha visto, dice Pablo y dice Juan, y dijo Dios mismo, ningún ser humano puede verme, le dijo a Moisés. Moisés le dice, quiero ver tu rostro. Y él dijo, no, eso es imposible, eso no puede ser. Yo voy a pasar delante de ti, te voy a tapar detrás de la peña, y por un día después que yo cruce, vas a ver lo que dice en mis espaldas, pero realmente es lo que queda detrás de mí, como la estela de mi gloria. Y la gloria fue tan grande que el rostro de Moisés brillaba al mediodía más que la luz del sol. Algo tremendo. O sea, el que pudo ver un poquito de Dios fue Moisés, un poquito con los ojos humanos, y yo creo que con los ojos humanos no se puede ver la dimensión de Dios, porque nuestra vista es limitada. Nosotros solamente podemos ver del color rojo al color violeta. Los colores que están por debajo del rojo son infrarrojos, no se pueden ver esa luz infrarroja, ni por encima del azul del violeta no podemos ver los rayos ultravioleta. Ahí están los rayos gamma, alfa, beta, y un sinnúmero de luces que nosotros no podemos ver. O sea que aún podamos ver a Dios, no hay forma de verlo en su justa dimensión. Pero dice que ningún ser humano lo puede ver y vivir y seguir viviendo. Pero la Biblia dice que a Jehová lo vieron. Lo vio Abraham. Lo vio 74 de los hijos de Israel. No recuerdo qué otra gente en la escritura hebrea lo vieron, pero el apóstol Pablo dice que nadie lo puede ver. Juan dice que nadie lo puede ver, pero dice que el Hijo lo ha dado a conocer. Entonces la pregunta que yo hago, ese Dios incognoscible que hablan los neoplatónicos cristianos convertidos al cristianismo en Alejandría, hablan del Dios incognoscible que lo sacan de la filosofía griega,
Los primeros padres de la iglesia, principalmente los de Alejandría, los de Egipto, y en Roma también, vienen de la escuela de la filosofía griega. Cuando San Agustín se convierte al cristianismo, dijo, encontré la verdadera filosofía. Y aplican conceptos de la filosofía de Platón y de Aristóteles al cristianismo. Y es lo que nosotros conocemos hoy en día como el cristianismo, es una mezcla de la filosofía griega con los conceptos bíblicos, es lo que es el cristianismo. Para poder entender lo que es el logo, que el apóstol Juan lo usa, y muchos ponen en duda que sea el apóstol Juan el escritor del Evangelio de Juan, pero hay evidencia de que sí fue el apóstol Juan, no importa que haya aparecido, las copias más antiguas sean tardías a la fecha de Juan, pero sí hay evidencia, como está el discípulo de Policarpo, y Policarpo era discípulo de Juan, y él utilizaba la carta del apóstol Juan. Estamos hablando de el obispo de León, San Irineo. Irineo de León utilizaba la carta del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, y él conoció a Policarpo, que la carta de primera, segunda y tercera de Juan están dirigidas a Policarpo, y él era discípulo de Policarpo. O sea que es fehaciente que el Evangelio de Juan fue escrito por Juan. Juan vendría siendo como el abuelo espiritual de Irineo de León. El apóstol Pablo, lo que pasa es que este concepto es griego. El concepto que expresa Juan 1.1, ya eso existía en la filosofía griega, cuando hablan del verbo, lo que nosotros conocemos como el verbo en español, pero realmente es el logos. El logos va más allá de la palabra o del verbo. ¿Qué es el logo? Hay una parte incognoscible en el ser humano, que es la conciencia. La conciencia es incognoscible. El logo no solamente es la expresión, el logo es la manifestación de lo que hay dentro de tu ser. O sea, si el logo no existe, tu ser consciente, tus pensamientos no existen, están en la inexistencia, porque no se manifiestan. El logo es la manifestación de lo que tú no puedes ver. O sea, yo tengo concepto en mi cabeza, pero si no lo expreso, para ustedes no existe ese concepto. O sea, para yo expresar algo tiene que existir dentro. Entonces el logo es la expresión de algo que no existe. Viene a la existencia a través del logo. A través de mis palabras, los conceptos que están en mi cabeza vienen a la existencia, existen. Entonces Dios no existe. Ponga atención a esto para que puedan entenderlo. Dios no existe. Quien lo trae a la existencia es el logo. O sea, quien existe en este mundo de la existencia es el logo, no Dios. El Dios lo revela. El Dios revela, el logo revela a Dios. El logo es la revelación de Dios. Teniendo estos conceptos de la filosofía de los neoplatónicos o de Platón también, vamos a leer qué dice el Evangelio de Juan capítulo 1. En el principio era el Logos. El Logo era con Dios y el Logo era Dios. ¿Por qué el Logo es Dios? Porque Dios no puede manifestarse si no es a través del Logo. Sin el logo no hay manifestación de Dios. Y si algo no se manifiesta, no existe. O sea, el logo no es un ser ajeno ni diferente a la conciencia. El logo es la manifestación física de la conciencia. A través de la mecánica de las cuerdas vocales, yo puedo articular sonidos que para ustedes tienen sentido y expresan un sentido y un significado. Pero ese sentido y significado es lo que ustedes conocen. Pero a lo mejor
es más profundo lo que yo tengo aquí, pero la forma que yo lo puedo explicar, y peor aún la forma que usted lo puede entender, es más limitado que lo que hay dentro. Entonces eso es Dios. Dios es incognoscible. A quien vio Abraham era la manifestación visible del Dios invisible. A quien vieron los hijos de Israel era la manifestación visible del Dios invisible. A quienes tuvieron la experiencia es al Logo. Quien crea la materia es la manifestación visible del Dios invisible, tal como dice Colosenses 1:15. Él es la imagen visible del Dios invisible. En el principio era el Logos era con Dios y el Logo era Dios, porque no podemos separar al Logo de Dios. Es imposible tú separar mis palabras de mí, de mi ser. Mis palabras son las manifiestan mi ser, al igual que mi cuerpo manifiesta mi ser. Pero tú no puedes separar mi físico, ni mi logo, que también es algo físico. Son vibraciones acústicas que se propagan por el aire. El micrófono lo transforma en electricidad y así la bocina lo vuelve y lo transforma de electricidad a vibración acústica en tu teléfono. Pero tú no puedes separar eso de mí. Eso es parte intrínseca de mí. Tú no puedes decir que el Logo es un Dios y que existe, el Padre es otro Dios y que Jehová es otro Dios y que el Espíritu... O sea, el Logos de Dios es Dios. En el principio era el Logo era con Dios y el Logo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Logos, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso dice, y dijo Dios, produzcan, hagan, júntense, sepárense. Todo lo crea por medio del Logos. No, porque Dios utilizó al Logos para eso como un ser ajeno a Dios. No, tú no puedes separar al Logos del ser. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, como estaba profetizado ya en el libro de Zacarías. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera venía a este mundo. Ya existía antes del mundo. El mundo fue creado por él, pero entonces esa luz creadora del mundo viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, al mundo, y los suyos, a los que él pertenecía, cuando se volvió hombre, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, de una parte muy importante, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no es una decisión que tú decidiste ser hijo de Dios. No es algo que tú quisiste ser hijo de Dios, no porque nadie te convenció de ser hijo de Dios. Esto viene por voluntad de Dios, exclusivamente, y no vamos a entrar en detalle en ese punto. Aquel Logos, ese Logo que creó las cosas, que creó el universo, que era la manifestación de Dios, física de Dios, fue hecho carne, fue convertido en un hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Padre. Ahora, ¿quién es el Padre? ¿Jehová es el Padre? No. Jehová es
la manifestación física del Padre. Jehová es el Logos, la manifestación visible del Dios invisible. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ellos eran primo hermano de sangre, pero Juan era mayor que él en edad. Pero él dice que no, que él era primero que Juan. ¿Y cómo era primero si Juan nació 6 meses primero que él? ¿Cómo que era primero que yo? Ahí entramos en que la gente habla que antes de nosotros venir a la tierra ya existíamos como espíritu, como alma. La Biblia no dice eso. No habla de preexistencia del ser humano. Esos son conceptos de la filosofía griega, de la transmigración de las almas, que muchos cristianos están entrando en eso, que están estudiando raíces hebreas, y de ahí de raíces hebreas se han mudado para otra corriente ocultista del judaísmo, como es la cábala, y están entrando en terrenos que contradicen la escritura. Es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación, no hay persistencia de las almas. Él no era un alma, él era el alma de las almas. Dice, ¿por qué era primero que yo? Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, de su plenitud. Él es el ser pleno. El Logos es el ser pleno. El Logos no es una criatura, es increado. Es una sustancia que salió del Padre para crear todo lo que existe. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, el Mesías. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque hay una corriente que pretende desacreditar al Mesías, nuestro Mesías, a mi Dios, a mi Elohim. Jesucristo es mi Dios todopoderoso. No es un ángel. Es el unigénito del Padre. Es la manifestación física del Dios invisible. Cuando Él vino aquí a la tierra, vino como hombre. Es importante reconocer eso. Era un hombre como cualquier otro. Y hoy en día está la misma discusión que hace más de 1700 años, casi 1700 años, de que si era hijo biológico de José, que si era hijo biológico. Y yo tengo el mismo criterio que tenía Santo Tomás de Aquino, cuando habló de la Inmaculada Concepción de María. Dice que no tiene sentido, porque para María no tener pecado, entonces su mamá tuvo que haber sido engendrada sin pecado, y sus padres anteriores, hasta llegar hasta Adán. Eso era algo imposible. El que Cristo sea hijo de José o no, ni le quita ni le pone méritos. Él era un hombre. Él no era un hombre porque fuera hijo biológico de José y de María. Él era un hombre porque él se despojó del poder que tenía de ser el Dios creador de todas las cosas, porque dice la Biblia que todo
por Él fueron hechos, y sin Él nada hubiera sido hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el creador de todas las cosas. Bienvenido, Bar Olivero. Qué pena que llegaste, que no sé si llegaste ahora. Que es un tema que a ti te interesa, me parece. Tengo la ligera idea. En el libro de Apocalipsis dice que Él es el Dios Todopoderoso, pero vamos a buscar lo que dice el texto que acabamos de leer de Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Interesantísimo, porque aquí está hablando que a Dios nadie le ha visto jamás, pero tengo la percepción de que está hablando de Jesucristo. Y tú me dirás, aún, pero a Jesucristo sí lo vieron, pero no lo vieron en su manifestación del Padre. Cuando Él viene ahora, en su segunda venida, dice que Él viene en la gloria del Padre. Es una manifestación diferente. De hecho, Juan, que es el discípulo amado, que estuvo en el monte de la transfiguración, dice que todavía no lo ha visto como Él es. Vamos a leer esa cita primero. Vamos a buscar. Me parece que esto está en Primera de Juan, capítulo 3, si mal no recuerdo. Dice así. ¿Qué versión tengo aquí? Dios habla hoy. Vamos a buscar la Reina Valera, que es la que la mayoría lee. Reina Valera del 60, mucha gente la odia, mucha gente habla mal. A mí me da igual. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Quiere decir que Juan, que anduvo con Él, no lo vio como Él es. Porque si aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, entonces le veremos, seremos igual a Él, porque le vamos a poder ver tal como Él es. Vámonos ahora a Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Vamos a leer el verso 15. Vamos al verso 14. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Kairos. Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio siempre eterno. Amén. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es que tiene la inmortalidad? Está hablando desde el verso 14 de Jesucristo. El Padre, Julio César, es el Dios incognoscible. Nadie ha visto ni puede ver al Padre. Nosotros vemos a la imagen visible del Padre, a la manifestación, al logos del Padre. Se le reveló a Moisés en el Antiguo Testamento, a Abraham. Es la imagen visible del Dios invisible. Comió con Abraham. Dice que Dios comió con Abraham. Visitó a Abraham a su casa. Entonces, Él se mostrará, se revelará en la gloria del Padre, tal como está profetizado en todo el Antiguo Testamento. Dice, yo vendré. Yo vendré. Sí, el Mesías.
Yo vendré, yo salvaré. Hay muchas profecías que hablan. Si buscamos el libro de Zacarías, me parece, déjame ver si el capítulo 13. Vamos a leer el 13:6. Dice así: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Habla de las heridas en sus manos, de Dios. También habla de lo que los traspasaron. Déjame ver. En Zacarías también, no recuerdo esa cita. Dice, mirarán a mí, a quienes traspasaron. Está hablando de que Jehová está hablando de que lo iban a traspasar. Zacarías 12. Zacarías 12:10. Dice así: y yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí está hablando Dios diciendo, mirarán a mí, a quien traspasaron. Isaías 63 puede decir lo de cultura hebrea y de raíces hebreas, que eso significa que está hablando de Jerusalén, que está hablando de Israel. No, no hay forma de quitarle ese capítulo a Jesucristo. No es que tú tienes que ver el origen del principio. Jehová no es el Padre, Jehová es la manifestación, el logos del Padre. O sea, el Padre no tiene nada que ver con los seres humanos. No puede tener contacto. Su naturaleza le impide manifestarse en este mundo. Todo lo que conocemos del Padre, lo conocemos de Él, porque Él estaba habitado en el seno del Padre y salió del seno del Padre para crear el universo. Entonces, todo lo que podemos conocer del Padre a través del Logos. El Logos no solamente es la palabra, es la manifestación de lo que hay en la conciencia. Tú escuchas mi logo y a través de mi logo tú puedes entender mi conciencia. Mi ente consciente, mi ser se manifiesta a través del logo. Pero si no existe el logo, no existe el ser. Existe para sí mismo, pero no para los demás. Entonces, la manifestación de Dios es su logo. Sin el logo no existiera Dios, ni existiéramos nosotros, porque de su gloria tomamos cada uno de nosotros. Él es la manifestación visible del Dios invisible. Entonces, a Jehová comió con Abraham, se presentó ante los 74 en Israel, de los príncipes de Israel, Moisés, Aarón, los 2 hijos de Aarón y los 70 ancianos, comieron delante de Dios, miraron debajo de sus pies y lo describieron como era. Dice, y comimos delante del Dios de Israel. Ah, no, es el ángel de Jehová. Ahí no dice que el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es lo que en las religiones del hinduismo se conoce como avatar. Es Dios mismo. Es un avatar de Dios, una manifestación de Dios. Entonces, Isaías ...53... esto me recuerda a mi papá, lo recitaba siempre de memoria.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh o de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón, está hablando de Jehová, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido y abatido, de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra faz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos dejaremos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Mesías, es que tú estás confundiendo varias cosas, y es cuando terminemos ver el video desde el principio. El Padre no existe. Solamente el único camino al Padre es el Verbo. Ese Verbo, esa luz que crea el universo, crea el mundo, crea la existencia, se manifiesta en este mundo a través de un cuerpo humano. Se despoja. Vamos a tener que dejar a Isaías. Vámonos a Filipenses. Capítulo 2. Ese verbo, ese logo que crea el universo, crea el mundo, crea la materia, viene a este mundo, pero no viene como en la gloria del Padre. Viene en la manifestación de viene en la manifestación de hijo de Adán. Viene como hombre. Cuando la Biblia dice el hijo del hombre, está diciendo Ben Adán, el hijo de Adán. Dice, por tanto, dice, verso 5, estamos en Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en el Mesías, Jesús o Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, el cual teniendo el aspecto, la forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí dice igual a Dios. No está diciendo parecido a Dios, sino siendo igual a Dios. O sea, el logo es igual a Dios. Mi logo es igual a mí. Mi logo no puede ser diferente, ni un ser diferente a mí. No estamos disasociados. Lo que yo soy y mi logo no están desasociados. No son entes diferentes. Son manifestaciones del mismo ser. Entonces, esa manifestación no estimó ser igual a Dios, porque mi logo es igual a mi ser. Lo que yo manifiesto es lo que tengo en mi mente. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Ahí es la parte donde no entendemos. Ese hombre no puede ser Dios. No, en su condición de hombre no era Dios. En conciencia era Dios, pero no en poder. Porque él se despojó. Y sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, no hasta lo sumo, eso no está en la Biblia, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie puede humillarse hasta lo sumo es lo más alto. Se humilló a condición de hombre. Por lo cual también Dios lo exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, como Cristo
puede ser inferior a Jehová si tiene un nombre que está por encima de todo nombre. No puede ser inferior, porque tiene un nombre que está por encima de todos los nombres. Para que en el nombre de Yah, como yo lo llamo, se doblen todas rodillas de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Depende. Tú preguntas si Cristo y Jehová son el mismo ser. O sea, la esencia de lo que era Cristo y Jehová es la misma esencia. Ahora, Cristo, el hijo de Miriam José, era un hombre de carne y hueso como tú. Su esencia, su consciente, sí, era Dios. Él era Dios en conciencia. Él sabía quién era. Por eso dijo, antes que Abraham, yo soy. Él tenía conciencia de quién él era. Pero solo en su conciencia. Humanamente era un hombre. De hecho, Pablo dijo, y esto sí se va a poner interesante, esta parte aquí. Vamos a 2 Corintios 5. Una de mis citas que más me impactan. Una revelación tremenda. Vamos a leer verso 14 en adelante. Dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces tú estás comparando el hijo de Miriam y José con Jehová, el creador de todas las cosas. No es lo mismo. En conciencia sí es el mismo. Pero no en poder, porque él se despojó para entrar a este mundo de su gloria, de su poder. Por eso le dijo, Padre, devuélveme la gloria que tuve al lado tuyo antes que el mundo fuera. Porque se despojó de su poder para poder vencer al pecado en la carne. No como Dios, sino como hombre. Entonces, después de haber vencido, Dios lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando regrese va a venir en la gloria del Padre, que es otra manifestación de Jesucristo. Pero él no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue el hijo de Miriam y José. Ahí es que se convirtió en Hijo de Dios. Antes de ser criatura, él era el creador, no una criatura. Y antes de entrar a este mundo como una criatura, no era hijo de Dios. Eso le dice el ángel, y será llamado Hijo de Dios. O sea, cuando viene a la existencia humana es que se transforma en criatura y se convierte automáticamente en Hijo de Dios. Pero antes era el logo de Dios, y el logo de Dios eres tú mismo. O sea, tu logo eres tú mismo. El logo es la manifestación de quien tú eres. Sin el logo no hay manifestación. Entonces aquí dice, yo me he propuesto ya no conocer a Cristo, el hijo de Miriam y José. Ese no me interesa. Sino el que viene, el que ha de venir, que es una manifestación diferente a la que vimos acá, a la que pudimos percibir con nuestros ojos humanos. Por eso dice el apóstol Juan que todavía nadie le ha visto como él es. Juan anduvo con él, incluso estuvo en el monte de la transfiguración, pero no lo pudo ver como él es. Porque para poderlo ver como él es, tú tienes que transformarte a lo que él es. Mientras tú no seas transformado a su imagen y semejanza, tú no puedes ser, no puedes ver la dimensión de la gloria de él.
No entiendo la pregunta. Si Él no es hijo, ¿cómo le conoceremos cuando se aparezca en la gloria del Padre? O sea, Él viene en la manifestación del Padre. En esa manifestación, la tierra no podrá resistir su presencia. Y todos los elementos serán quemados con su presencia. Su presencia es fuego consumidor. En la manifestación de la gloria del Padre, Él viene en llama de fuego para dar justa retribución. Él es el fuego consumidor, según nos dice Isaías 33. Isaías 33 nos dice que Él mismo es el fuego consumidor. Dice así. Verso 12 en adelante. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd todo lo que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Él es el fuego consumidor. No estoy diciendo que la versión del Hijo, la manifestación del Hijo, era cuando vino en la forma del primer Adán. Es ahí que adquiere el título de Hijo de Dios. Aunque Él es Hijo eterno, porque dentro de la eternidad todas las cosas son. Aún lo que va a hacer es desde el punto de vista de la eternidad. Pero esa manifestación cumplió un propósito. Ya Él no viene con relación con el pecado en la segunda venida. Ahora viene en la gloria de su Padre. Entonces, así que ¿quién podrá de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Entonces, no podemos entender que son manifestaciones de Dios. Pero la manifestación en la carne fue una manifestación humana, no una manifestación divina. No tenía poder de Dios. Dependía de la oración, dependía del poder del Espíritu Santo. Tenía que depender completamente como tú y como yo, un hombre común y corriente. Él era un hombre, pero en su conciencia él sabía quién él era, él sabía que era el creador de todas las cosas, él tenía conciencia y memoria de quién él era, pero no tenía poder de Dios. Mucha gente dice, no, él era 100% Dios, en conciencia era 100% Dios, pero no en poder. Ahora, Dios lo exalta hacia lo más grande y le da un nombre que sobre todo nombre. Entonces ahora viene con una manifestación que para poderlo ver como Él es, nosotros tenemos que ser transformados a su imagen y semejanza para poder verlo y poder resistir y poder estar presente y poder coexistir con las llamas eternas, con el fuego consumidor, porque nosotros también seremos fuego consumidor. Es un misterio difícil de entender, pero más difícil de explicar. Él se convirtió en lo que nosotros somos para hacernos lo que no es, porque el propósito de Dios es que seamos la imagen de su Hijo. Hay mucha confusión en utilizar el término Hijo, Dios, Jehová, pero Él es la imagen invisible. ¿Cómo yo sé que el Mesías era Dios en conciencia? Porque Él lo dijo. Antes que Abraham yo soy.
Y él dijo, devuélveme la gloria que estuve al lado tuyo antes que el mundo fuera. Cuando él en San Juan 17 dice, esa gloria que tuve al lado tuyo antes que el mundo fuera. Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido creado. Él es el creador de todas las cosas. Pero cuando vino, no vino como creador. Pero él tenía conciencia de que él era el creador de todas las cosas. Él vino como hombre, sujeto al poder del Espíritu de Dios. Y se fue y nos envió otro Consolador que es él mismo. Vamos a hablar un día de esto sobre el Consolador, que es otra manifestación de Jesucristo. El hombre no conoce a Dios hasta que la conciencia del hombre despierta. Pero el detalle es que siempre estaremos durmiendo hasta que Él se revele. Ahí que claramente vamos a despertar. Como dice David, no recuerdo el salmo, pero me impacta mucho esa revelación de David. Dice, en cuanto a mí, yo estaré satisfecho cuando yo despierte a tu semejanza. Hablando de la resurrección de los muertos, dice, cuando yo despierte a tu semejanza, estaré, wow, qué revelación. Eso no se lo reveló carne y sangre. ¿Cómo él va a despertar la semejanza de Dios? Es tremendo eso. Esto es demasiado sublime para uno poder entender, y hay que tener mucha humildad para poder hablar de esto, porque es algo despertar a la semejanza de Dios. Sí, Yahshua es el Consolador. Él lo dijo. Vamos a terminar con esta parte para no dejar esto incompleto. Vamos al Evangelio de Juan. Donde él promete el otro Consolador. Él mismo dice que él es el Consolador. En parte conocemos por un espejo empañado, pastora Zulma, por un espejo empañado, dice el apóstol Pablo. Por aquel día lo veremos claramente. Conoceremos cómo fuimos conocidos, porque vamos a ver desde el punto de vista en que Dios ve las cosas. Dice así: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Y estará en vosotros. Aquí dice que el Espíritu Santo moraba con ellos. Y cuando Él se vaya, va a estar dentro de ellos. Dice, el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce, pero ustedes lo conocen. Porque yo soy el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él es el Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿A través de qué se va a manifestar? Del Espíritu Santo. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿A través de quién? Jesús y el Padre van a hacer morada dentro de ti a través del Espíritu Santo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paso os dejo, mi paso os doy, yo no las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo, y vosotros, a vosotros. Habéis dicho que yo digo, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho, me voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo.
Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Aquí nos habla claramente, dice que yo vendré a vosotros. No, pero dice claramente que el Padre es mayor que él. Obviamente, porque él se despojó de su poder. En ese momento, cuando él está hablando el hijo de Adán. Está hablando un hombre. No se le había dado el nombre que es sobre todo nombre. Se había despojado de su poder. Obviamente el Padre es mayor que él. Dice así. Dice así. Estoy buscando donde dice que todo lo que piden al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo lo daré. O sea, está hablando que Él es el Padre y está diciendo, yo soy el Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes, pero alégrense de que yo me voy, porque cuando yo me vaya, yo voy a estar dentro de ustedes. Ahora yo estoy con ustedes. El mundo no lo conoce, pero ustedes han visto al Espíritu Santo. ¿Y cómo vieron al Espíritu Santo? ¿Cómo pueden ver un espíritu? ...100% eso es el resumen de todo lo que yo he dicho durante todo este tiempo. Nahum López, es decir, dice Bar Olivero, que Dios el Padre no existe, pero puede existir a través de manifestaciones como la palabra o el logo, Jehová, Cristo, Hijo de Dios. Sí, esa es la respuesta. El Padre no existe, sale a la existencia a través de manifestaciones del Padre, que es el verbo de Dios, que el Espíritu Santo, llámalo como tú lo quieras llamar, el Espíritu Santo, Yahshua, el verbo de Dios, el logo, Jehová, el ángel de Jehová, cualquier nombre que tú le quieras, son manifestaciones del Padre. Y es lo único, o sea, muéstranos al Padre. Es que tú no puedes ver al Padre, yo soy el Padre. Lo único que es el Padre que tú puedes conocer soy yo. Si tú quieres hablar con el Padre, el único camino al Padre soy yo. Cualquier cosa que tú quieras saber del Padre, soy yo. Yo soy el único camino al Padre. Yo soy el Padre. Es conmigo que hay que resolver. Porque yo salí del Padre y yo lo he dado a conocer al Padre. Porque el Padre soy yo. Yo soy la manifestación del Padre. En los días de mi carne era un hombre. Cumplí un propósito, pero ya no más. Ya ese hombre murió. Ese hombre no existe. El hijo de Miriam y José se murió. Ese hombre ya no existe. Ese es el primer Adán. Resucita el segundo Adán, que es otra naturaleza. Pero su conciencia existía antes de encarnarse, encarnado, y después de encarnado sigue conscientemente como él, pero no es lo mismo. El segundo Adán y el primer Adán no es el mismo. Él vino en forma del primer Adán para vencer al pecado en la carne. Venció el pecado, ya cumplió, ahora se manifiesta como el segundo Adán, la segunda creación, que es lo que nosotros seremos, igual a él cuando él se manifieste, nos transformará, nos convertirá, nos tomará a sí mismo o nos transformará en sí mismo cuando él venga. Entonces, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo estoy con ustedes. El mundo no conoce el Espíritu Santo, pero ustedes lo conocen porque está aquí con ustedes. Y cuando yo me vaya, alégrense porque voy a estar dentro de ustedes. Dios les bendiga. Espero que esto nos ayude a entender un poquito, a arrojar un poquito de luz sobre lo que la Biblia enseña del Logos, de nuestro Mesías, de nuestro Señor y de nuestro Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso, tal como lo dice
en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Él es el alfa y el omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Pero el detalle, Germán Castillo, es que no es solamente una vía para llevarnos al Padre. Cuando tú llegas al Padre te das cuenta que Él es el Padre. Porque, oye, nosotros citamos esa cita mal. La citamos mal. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No dice así. No dice nadie va al Padre. Dice, nadie viene al Padre. Búscalo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre. Nadie viene al Padre. Porque yo y el Padre la misma cosa somos. Dios les bendiga. Y hay que defender la fe. Porque se está levantando mucha gente para negar que nuestro Dios Jesucristo no es Dios, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Jehová dijo, yo iré y lo salvaré. Dice, toda la profecía dice, yo iré, yo estaré ahí, dice Jehová. Estaré presente ahí, yo salvaré a mi pueblo, voy a redimir. Él vino, redimió, dice, fue traspasado. Toda la profecía que hablan de Jesucristo hablan claramente que Jesucristo es Dios para gloria del Dios Padre. Amén. Él es la manifestación del Dios Todopoderoso. Él es la manifestación del Padre. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el Dios Todopoderoso, nuestro Creador. Y cuando hablo de Dios Todopoderoso, no me refiero al hijo de Miriam y José que murió y cumplió y nos redimió. Estoy hablando del que resucitó. No somos de ese que murió, somos del que resucitó. Amén. Ese pagó el precio, pero esa era la humanidad. Esa humanidad murió. Él dijo, consumado es. Se terminó esta creación. Él no vino a salvar la creación. Él vino a crear un nuevo hombre, una nueva creación a partir de sí mismo. Y ahora somos en él una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La religión trata de salvar lo que Jesucristo dijo, está terminado, está culminado, está finiquitado, y eso trata la religión de salvar lo que se perdió, al viejo hombre, y ya Dios no quiere nada con el viejo hombre. Dios destruyó al viejo hombre y creó un nuevo hombre en Cristo Jesús. Es el que es salvo, el nuevo hombre. El viejo hombre nunca se va a salvar. La salvación no es para el viejo hombre, no es para tu naturaleza caída, sino para ese nuevo ser que está creado por el Espíritu Santo dentro de ti. Dios le bendiga. Somos del que resucitó. Gloria sea el nombre de mi Señor. Y no temo en decir que Jesucristo, Yahshua o Ya, como yo le digo, aleluya, Ya, como yo le digo, es mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Dios le bendiga a todos.